Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar sobre un método gráfico adicional para trabajar con destilación fraccionada con mezclas binarias. Este es el método Ponchon-Sabarit. En este método, en lugar de hablar de líneas operantes, que es lo que hemos hecho durante casi todo el curso, vamos a hablar ahora de puntos operantes. Para poder llegar al concepto de estos puntos operantes, primero hay que platicar un poco sobre la regla de la palanca. Literal, cuando hablo de regla de la palanca, estoy haciendo referencia a una palanca de estas que aprendimos a calcular en el curso de mecánica o de física, como sea que le llames en tu universidad. Tenemos un punto de apoyo, que en este caso es el punto C, y tenemos dos puntos distintos. Para cada uno de estos puntos hay que aplicar una fuerza distinta para poder equilibrar el momentum, que es esta relación entre fuerza y brazo de palanca. La distancia entre el punto A y el punto de apoyo es más corta, por eso es que la fuerza tiene que ser mayor, mientras que en el caso del punto B, el brazo de palanca es más largo, por lo tanto, para equilibrar la misma fuerza o el mismo momentum que tendríamos de este lado, la fuerza a aplicar es menor. Una manera de expresar esto pues es tal cual la fuerza aplicada en el punto A por el brazo de palanca o la distancia de A a C, este segmento, tiene que ser igual en equilibrio que la fuerza aplicada en el punto B por la distancia o el brazo de palanca de B a C. Y esto significa que yo puedo hacer un despeje. Aquí no le puse las Fs de fuerzas, estoy hablando realmente nada más de los puntos A y B, porque esto es una manera de hacer la equivalencia a lo que les voy a mostrar más arriba. Pero bueno, esto es lo mismo que si dijera fuerza de A entre fuerza de B, para fines prácticos. De manera que yo puedo conocer las fuerzas necesarias tanto de A o de B si conozco los segmentos y la otra fuerza que aparece en este sistema. ¿Esto qué relación tiene con el tema de destilación? Vamos a un segundo ejemplo que está más relacionado precisamente con el tema de mezclas binarias. Imagínate que yo quiero mezclar dos soluciones, una solución A y una solución B. En este caso, esta X y Y no quieren decir fracción mol, pueden querer decir cualquier propiedad que tenga esta solución y esta solución. Cuando yo hago la mezcla, lo esperable es que esta mezcla C tenga un comportamiento que esté relacionado con qué tanto de la solución A y qué tanto de la solución B yo incluí para hacer esta mezcla. Viéndolo de manera gráfica, si esta es la solución B y esta es la solución A, las coordenadas en X y Y, insistiendo en que X y Y son propiedades, cualquier tipo de propiedades, el punto C deberá encontrarse en esta línea recta que yo trazo entre el punto A y el punto B. ¿Qué tanto a la izquierda o qué tanto a la derecha van a estar? Depende de cuál de las dos soluciones yo agregue en mayor cantidad a mi mezcla. Si agrego más B que A, entonces la posición de C va a estar más cerca del lado izquierdo. Mientras que si yo agrego más A que B, entonces esta mezcla se acercará mucho más a la posición de A. Esto no solo lo puedo ver gráficamente, aunque este concepto gráfico sí lo voy a pasar eventualmente al método de Ponchon-Sabarit, pero también puedo hacer el análisis tal cual de manera matemática. Si yo tengo cierta cantidad de solución A más cierta cantidad de solución B, voy a obtener en masa total la mezcla C. Si hago el análisis con respecto a la propiedad X, la propiedad X multiplicada por la cantidad de A más la propiedad X de B por su cantidad me va a dar esta concentración de la propiedad de C. Y lo mismo sucede con la otra propiedad Y. Estas ecuaciones deberían ser muy fáciles de ubicar, dado que esta es la forma en que de por sí yo normalmente hago el balance general de materia y luego el balance por componentes. Esta regla de la palanca es muy útil porque además de poderse resolver de manera aritmética, la puedo trabajar de manera gráfica. Para poder trabajar con esta regla de la palanca, yo debo hablar de tres elementos. Un elemento A, un elemento B y la mezcla de ambos elementos, que se puede representar de esta manera, o literal, hablando de una palanca donde A y B son extremos
y C es el equivalente al punto de apoyo. Regresamos entonces a nuestras expresiones de nuestra columna de destilación clásica. Recordamos que tenemos una alimentación. De la alimentación hacia arriba tenemos la sección enriquecedora y el condensador junto con el destilado, mientras que de la alimentación hacia abajo de la columna tenemos la sección agotadora, donde se van concentrando los menos volátiles. Tenemos la caldera y lo que llamamos las colas de destilación. Tenemos el balance global de materia, el balance por componentes. Hay que recordar que estamos hablando de una mezcla binaria para poder aplicar este método. Y el balance energético. En el balance energético tenemos la entalpía de la alimentación, el calor de la caldera o retorta que se agrega al sistema, y en las salidas tenemos la entalpía del destilado, la entalpía de las colas de destilación y el calor que se extrae a partir del condensador. Podemos aplicar la regla de la palanca también en este sistema. Lo que necesitamos para que se pueda aplicar la regla de la palanca es que tengamos solo 3 elementos. Aquí arriba hay 3 elementos, aquí en medio hay 3 elementos, pero en esta última expresión ya no son 3 elementos. Esto significa que vamos a necesitar agrupar algunos de estos elementos para que se siga cumpliendo esta relación de 3 y entonces podamos aplicar la regla de la palanca. Este primer elemento es este primer elemento, ese no lo movemos. Este calor de la retorta o la caldera está más cerca de las colas de destilación, así que lo voy a agrupar junto con estas colas de destilación. Mientras que el calor del condensador está físicamente más cerca de la destilación, el producto de destilación típicamente el más volátil, así que lo voy a agrupar junto con la destilación. De tal suerte que tengo destilación y su entalpía y el calor de la caldera. Para yo poder agrupar o factorizar estos elementos, multiplico y divido entre el elemento común que es el flujo de destilación. Lo mismo voy a hacer con las colas de destilación y el calor de la caldera. Por supuesto que este elemento, como está en el extremo izquierdo de la expresión, pasa al otro lado con un signo negativo. Esta entalpía es esta de aquí. Y este elemento, el calor de la caldera o retorta, multiplico y divido entre el flujo W. El que está en el numerador es este de aquí. Va a sobrevivir el elemento del denominador, que es este de acá. Cuando yo hago esta agrupación ya tengo un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Esto significa que con esto sí voy a poder trabajar con la regla de la palanca. En el caso del método de McCabe-Thiele, trabajamos por un lado con la sección enriquecedora y vamos a obtener en la sección enriquecedora una línea operante. Igualmente trabajamos de manera separada con la sección agotadora y en la sección agotadora voy a obtener una línea operante. Decía yo al inicio de este video que con este método en lugar de líneas operantes voy a trabajar con puntos operantes, pero de igual manera hay uno para la sección enriquecedora y otro para la sección agotadora. Hago entonces mis balances trabajando de manera independiente con estas dos secciones. Por un lado tengo la sección enriquecedora, único elemento de entrada, vapor de la sección N+1 y 2 elementos de salida, el destilado y el líquido de la sección o la etapa N. Este es el balance global, este es el balance por componentes y esta última ecuación será el balance energético. Hay 1, 2, 3 elementos en el balance global, 1, 2, 3 elementos en el balance por componentes y espero que noten que las ecuaciones son muy similares a estas que yo les estoy mostrando aquí. La única expresión que tiene 4 elementos es esta de acá, la energética. Pero ya vimos que puedo agrupar algunos de estos elementos para que se conviertan en 3. Tal cual, este elemento que tengo aquí es el que yo tengo aquí en color amarillo. ¿De dónde se obtiene este elemento? Pues tomo la destilación y el calor del condensador y los agrupo, los factorizo. De tal suerte que voy a tener, ahora sí, 3 elementos. La ventaja de agrupar estos elementos con referencia al flujo de destilado
es que el flujo de destilado es independiente de donde haga yo el corte con respecto a la alimentación en mi columna. Hago un análisis análogo en la sección agotadora. Hay una sola alimentación, que es esta de aquí, y hay dos salidas, este flujo y este flujo. Este es el balance global, 3 elementos, balance por componentes, 3 elementos. Y finalmente, balance energético. Este tiene 4 elementos. ¿Qué es lo que voy a necesitar hacer? Pues igual como ya lo había mencionado en el balance general, el calor de la caldera o retorta lo voy a agrupar junto con este elemento de las colas de destilación. Lo factorizo y se convierte en este elemento que está marcado en amarillo. Estos elementos son los mismos que yo ya había agrupado aquí arriba. Al hacer esta agrupación tengo 3 elementos. Una vez más, este tercer elemento que estoy obteniendo por factorización, la ventaja que tiene es que está relacionado con el flujo W, que no depende de en qué posición de la columna yo haga el corte para dividir la sección agotadora. En general, cuando yo quiero trabajar con el método Ponchon-Savarit, aquí no voy a hacer el mismo tipo de suposiciones que hacía con McCabe-Thiele. En McCabe-Thiele yo decía, bueno, es que a lo largo de toda la sección enriquecedora hay una entalpía común y hasta decíamos que teníamos el mismo símbolo. Una H mayúscula si era vapor, una H minúscula si era líquido. Y lo mismo sucedía con la sección agotadora y eso obligaba a que los flujos en cada una de estas secciones fueran constantes. En el caso de Ponchon-Savarit no necesitamos hacer este tipo de suposiciones. El tipo de gráfica con la que trabajamos para poder aplicar este método son gráficas entalpía-concentración. Vamos a respetar en este caso que la concentración me permite identificar entalpías específicas, tanto si estoy en líquido saturado como en vapor. Y eso quiere decir también que ubicar un punto en este gráfico me requiere conocer la entalpía y la concentración. Como dije antes, en este método vamos a hablar de puntos operantes y no líneas operantes. Punto operante sección enriquecedora, punto operante sección agotadora. Si necesito concentración y entalpía, bueno, la concentración está muy sencilla. Ya sabemos que cuando yo hago mi balance general de toda mi columna, voy a poder obtener estas fracciones, o bien son datos, típicamente esta fracción del destilado es un dato del sistema, y la coordenada en entalpía la obtengo precisamente de esta información que yo estoy agrupando. En el caso del punto operante sección enriquecedora, es tal cual lo que yo tengo en el paréntesis. Esto me da la información entálpica. Y en el caso del punto operante sección agotadora, es tal cual esto que tengo en el paréntesis lo que me da la posición entálpica. Típicamente, estos elementos, el calor de la caldera o la retorta, dividido entre el flujo que tiene físicamente más cerca, se define con esta nomenclatura en mayúsculas. Típicamente, ¿dónde se ubican estos puntos? Pues si estoy diciendo que la coordenada es la composición por un lado y esta posición entálpica, eso significa que voy a encontrar la composición del destilado y voy a subir hasta esta relación entálpica. Este es mi punto operante sección enriquecedora. Siempre la sección enriquecedora es la más rica en el volátil, por eso es la que está desplazada hacia la derecha. Y el punto operante sección agotadora es la contraparte. En la sección agotadora está la caldera. Aquí hay un signo negativo, por eso es que típicamente el punto operante sección agotadora está por abajo de nuestro gráfico. La posición de estos dos puntos operantes suele obligar a que necesitemos papel extra o hacer trazos de cuadritos adicionales arriba y abajo de nuestro gráfico entalpía-concentración. Lo menciono solo para que lo tengas en cuenta. Igual que cuando trabajamos con el método McCabe-Thiele, es importante identificar qué sucede con la relación de reflujo. Como dijimos en ese método, esta es una relación entre las válvulas. Por un lado tenemos el destilado que vamos a obtener y por otro tenemos qué tanto de lo que se condensa vamos a regresar a la columna.
Si hacemos el balance aquí en el condensador, la entrada de materia es el vapor 1 y las dos salidas son el destilado y el líquido subcero. Es esta expresión de aquí. Así como tenemos el balance global de masa, tenemos el balance entálpico. En el balance energético vamos a hacer referencia del punto operante completo, tal como lo hemos estado manejando en las ecuaciones pasadas. Este vapor 1 yo lo puedo sustituir utilizando esta expresión por líquido subcero más destilado. Esto es importante porque el objetivo de este pequeño balance es llegar a una relación de reflujo donde tal cual se relacione el líquido subcero y el destilado. El objetivo, por lo tanto, es de un lado agrupar las relaciones que tienen el líquido subcero y por el otro las relaciones que tienen el destilado. Factorizo por un lado los elementos comunes con el destilado y por el otro los elementos comunes al líquido subcero. Como lo que estoy buscando es la relación L subcero sobre D, estos elementos que están multiplicando a L subcero van a pasar dividiendo, son estos de aquí. Y toda esta expresión la paso dividiendo de tal suerte que para poder separar este destilado, este corchete pasa al numerador. Esta relación L subcero sobre D es la que, recordarán, se define como relación de reflujo, así que ya tengo los elementos que estoy buscando. Puedo hacer el balance análogo si trabajo con el lado de la caldera. En este caso voy a simplificar un poquito la demostración y bueno, ustedes pueden comprobar que efectivamente se llega a esta relación o pueden confiar en el apunte como gusten. Finalmente, para que sea muy claro el método, vamos a hacer un ejemplo numérico. Este ejemplo numérico es para el sistema etanol-agua. No es el único sistema que hay, pero yo ya tengo el gráfico de entalpía-concentración para este sistema, por eso es el que escogí. Nos dicen que esta es la alimentación con esta composición y a esta temperatura. Aquí, en lugar de decirme la entalpía, me están diciendo con qué temperatura voy a poder encontrar esta alimentación. Si se fijan en mi gráfico de entalpía, en la parte del líquido yo tengo distintas líneas con distintas temperaturas. De manera que a partir del gráfico, la temperatura y la composición, yo puedo conocer cuál es la entalpía de esta alimentación. Elementos importantes que son datos del problema, la composición del destilado, este es el dato más importante, este es el requerimiento, y qué tanto puedo tolerar que se desperdicie del más volátil, esa es la parte que me van a poner como condición aquí en las colas de destilación. A partir de eso yo puedo sacar mis balances para identificar cuánto valen estos flujos de I y W. Por un lado tengo el balance global, que es este de aquí, luego el balance por componentes. Este es un sistema de dos ecuaciones muy simple. Al resolver me permite concluir, este es el flujo del destilado, este es el flujo de las colas de destilación. Igual que cuando trabajamos con el método McCabe-Thiele, hay dos extremos que podemos identificar aquí. Uno es etapas con un reflujo infinito. Esta es la menor cantidad de etapas que podríamos tener. Y eso significa que si la columna tuviera menos etapas que este reflujo infinito, es imposible realizar la separación. Y por el otro lado, tengo el reflujo mínimo. Estos dos que existen en McCabe-Thiele también los puedo obtener en el método de Ponchon-Savarit. Esta R, o el reflujo, es una relación de entalpías. Cuando yo digo reflujo infinito, lo que estoy diciendo es que este punto operante está tan lejos en el infinito, en la parte superior para la sección enriquecedora, que realmente yo puedo hacer trazos absolutamente verticales y ya con eso estoy cumpliendo la condición de un reflujo infinito. Al hacer eso, yo voy a estar obteniendo el menor conteo de etapas posibles en mi gráfico. Ahora, para poder trabajar con este método, hay que identificar primero qué elementos tenemos en este gráfico entalpía-concentración. Por un lado tenemos un montón de líneas aquí cercanas a una horizontal. Estos son líquidos saturados. Tenemos líneas de ebullición.
Estas líneas me identifican temperatura y estas son las que me permiten saber con qué entalpía voy a estar trabajando en la alimentación. Porque típicamente vamos a estar alimentando líquido con una temperatura conocida y una composición conocida a una columna de destilación. Esta línea de arriba es la línea de rocío. Y bueno, notarán que hay un montón de líneas en diagonal. Estas líneas son líneas de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, significa que yo, para poder trabajar con este método, debo poder identificar el equilibrio entre esta línea de ebullición y esta línea de rocío de cada una de las etapas en equilibrio. Igual que en McCabe-Thiele, seguimos pensando que cada uno de los equilibrios, tanto en la sección enriquecedora como en la sección agotadora, tienen un equilibrio entre su líquido y su vapor, donde el vapor estará en la línea de rocío y el líquido estará en esta línea de ebullición. En todos los demás métodos que hemos trabajado en este curso de procesos, hablamos de una línea operante. Típicamente esas líneas operantes me ayudan a poder unir composiciones en posiciones distintas de nuestro equipo. En este caso, en lugar de una línea operante, he dicho que hay un punto operante. ¿Qué es lo que típicamente hago? Yo empiezo por una composición de destilación, es decir, la composición que yo quiero sacar del destilado de la columna de destilación. Entro por aquí a mi gráfico y voy a ubicar el punto operante utilizando esta información entálpica. Esta está relacionada con el condensador y esta es la entalpía asociada tal cual al destilado. Bueno, tenemos aquí el punto operante. Ok, ¿y luego qué? Bueno, en general, ya que ubique yo mi punto operante, como vieron, hay un montón de líneas diagonales. Este es el extremo superior de mi columna de destilación. Aquí, en la primer posición del vapor, yo voy a encontrar cuál es la línea de unión hacia el líquido, porque estoy diciendo que en la primera etapa y en todas las etapas está en equilibrio el vapor con el líquido. Entonces, siguiendo esta línea de unión, voy a llegar al líquido y luego voy a unir este líquido con el punto operante. Y aquí, donde llego al equilibrio en vapor, voy a volver a buscar cuál es la línea de unión para el equilibrio. Voy a hacer esto tantas veces como aplique, uniendo otra vez con el punto operante, hasta que yo haya cruzado la sección de alimentación. ¿Cómo voy a saber que crucé la sección de alimentación? Pues porque siempre va a ser un dato conocido cuál es la composición de alimentación en mi columna. Del otro lado de la columna está el punto operante sección agotadora. Cuando estoy hablando yo del punto operante sección agotadora, la lógica es la misma. Tiene que haber una línea que una este líquido saturado con el punto de rocío o vapor saturado. Y a partir de este punto se tendrá que trazar una línea hasta el punto operante sección agotadora. Esto espero que sea mucho más claro ya que avancemos en el ejemplo numérico. Ahora, volviendo al tema del número mínimo de etapas con la relación de reflujo a infinito, esto significa que yo voy a empezar en la composición de destilado. Aquí, en la composición de destilado, voy a irme en una línea vertical donde se une justo con la línea de rocío. Voy a buscar la línea de unión con la línea de ebullición. Aquí donde se tocan, hago mi línea de unión vertical y así de manera sucesiva. Voy en vertical, línea de unión, donde toca línea de ebullición, me voy en vertical, donde toca línea de rocío, línea de unión, vertical, línea de equilibrio, vertical y así sucesivamente. ¿En qué momento me detengo? Bueno, los criterios están aquí. Por un lado, tengo el punto 92 como composición de destilado, que presumiblemente es esta posición.
Y por el otro tengo una composición en las colas de destilación de 0.03 que presumiblemente sería esta posición de aquí. Si se fijan, yo estoy contando estas líneas anaranjadas que son las de unión y cada una de esas líneas cuenta por una etapa, un equilibrio entre la línea de ebullición y la línea de rocío. Por lo tanto, esta es 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Si yo tengo una columna con menos de 5 etapas, no voy a poder hacer la separación. Así, categóricamente. Ahora, hay que entender cómo se hace este trazo de estas líneas anaranjadas. Yo en realidad interpolo gráficamente. Eso quiere decir que si veo esta pendiente de aquí y esta pendiente de acá, yo básicamente adivino gráficamente cuál será la inclinación que tendría que trazar en un punto intermedio. No es la única manera de hacerlo, para eso está esta línea auxiliar para composiciones de equilibrio interpolar, esta que está aquí. ¿Cómo se utiliza? Si yo estoy en esta posición y quiero saber cuál es esta pendiente que me va a conectar con la línea de rocío, lo que se hace es que trazo una línea vertical hasta que llego a la línea auxiliar para composiciones de equilibrio interpolar. Donde toca, trazo una línea horizontal y aquí, donde llego, obtengo mi línea de unión, que también se llama isoterma. Esto sirve para cualquier otra posición. Por ejemplo, si yo estoy aquí y quiero saber dónde la línea de rocío se tiene que trazar, pues trazo una línea en vertical. No puedo trazar líneas verticales bien con esto, pero imagínense que sí es una línea vertical. Donde toco aquí, trazo luego una línea horizontal. Y entonces este punto lo uno con este punto y ya está. Así es como yo puedo obtener estas líneas de unión de equilibrio. Donde se pone muy difícil es aquí a la derecha, porque para empezar de aquí, de este punto hacia la derecha, ya ni siquiera se ve esta línea auxiliar. Pero en el resto del gráfico sí es útil. El otro extremo o parámetro que tenemos es la relación de reflujo mínimo. Cuando trabajamos con McCabe-Thiele, dijimos que era esta relación entre losa y losa que obligaba a tener estos trazos de etapas que tocaran el equilibrio. Es decir, cuando yo llegaba a hacer mi trazo de etapas aquí, justo donde se juntan losa y el equilibrio, yo me entrampo. No puedo seguir trazando etapas y aspirar a llegar a la zona agotadora. Por eso es que decimos que se obtiene un número infinito de etapas. ¿Cómo hacemos eso en el método de Ponchon-Savary? Datos que sí tenemos desde el inicio de mi problema: la alimentación, su composición y su temperatura. En este caso es un líquido saturado. Decíamos 20 Celsius, 0.4%. Esta estrellita es la posición de la alimentación. Otra parte de información que tenemos es cuál es el destilado que queremos obtener, que es esta línea azul que yo puse aquí del lado derecho. El destilado se obtiene a partir de una condensación. Por eso es que yo ubico el punto aquí en la línea de ebullición. El problema no es suficientemente explícito, pero seguramente que estamos trabajando con esta presión, 1 kilogramo por centímetro cuadrado. De tal suerte que en la composición y esta presión obtengo yo la posición de la línea de ebullición. Este es el líquido saturado. Esta posición es tanto L0 como D en composición y en carácter entálpico. ¿Cómo sé eso? Pues porque los dos flujos salen del condensador. Este condensador, lo que sale aquí, tiene misma composición y entalpía, no importa si se va al destilado o si se regresa a la columna. Es exactamente la misma solución. Esa solución va a estar en equilibrio con el vapor sub 1, el vapor de la primera etapa. Decíamos que este reflujo mínimo deberá obligar a que todas las veces el punto operante y esta línea de unión coincidan. Entonces, ¿qué es lo que hago? De esta alimentación
yo tengo que encontrar cuál es la línea de unión, esta, que va a pasar por esta alimentación y me va a llevar a unir con esta vertical. Este punto en el que coinciden es el punto operante que me lleva a una cantidad infinita de etapas. ¿Cómo sé? En el método de McCabe-Thiele, yo podía empezar a hacer mi trazo de etapas de la destilación hacia el lado izquierdo o al revés, de la zona de las colas de destilación hacia la destilación, o podía hacerlo del centro a las orillas. Esta posición de la línea Q me podía permitir empezar a hacer mi trazo de etapas hacia la derecha y hacia la izquierda. En este caso lo que vamos a hacer es que a partir de la alimentación me voy a ir por la línea de equilibrio hasta el punto operante. Como tal cual el objetivo es pasar por una línea de equilibrio, pues llego a mi punto operante y aquí yo estaré otra vez haciendo el trazo por la línea de equilibrio. No hay manera en que yo salga de esta pendiente diagonal. Así que esta posición es tal cual lo que estoy buscando. Esta entalpía es la información que me hace falta para encontrar cuál es la relación de reflujo mínimo. ¿Cómo es posible que eso me permita saber cuál es la relación de reflujo mínimo? Bueno, es que la definición es L sub 0 sobre D y habíamos dicho previamente que esto era el equivalente a una relación de entalpías. Este H sub 1, como es H mayúscula, significa que estoy en el vapor. Ese vapor es esta entalpía de aquí arriba, que son más o menos 280 kilocalorías por kilogramo. Es este valor de aquí. Esta H sub 0 minúscula es la posición entálpica para L sub 0. Eso quiere decir que estoy aquí en la línea de ebullición. La lectura me da más o menos 50 kilocalorías por kilogramo. Es este valor de acá. Por lo tanto, ya tengo tengo este. El que me hacía falta identificar es este valor de aquí. Este es el que yo estoy encontrando gráficamente aquí. Esta entalpía del punto mínimo es lectura. Yo aquí dije que era más o menos 520. Se vale opinar diferente. Y bueno, una vez que tengo esa información, pues ya nada más tengo que despejar. Y entonces la relación de reflujo mínimo para los datos que yo tengo es 1.04. Este es un parámetro. Ya sabemos que en realidad voy a trabajar con una relación de reflujo mayor. Mientras esté con una relación de reflujo mayor, voy a poder estar trabajando con un tamaño de columna más realista. Ahora me piden sacar el número de etapas teóricas si esta relación de reflujo es igual a 2. 2 sí es mayor que 1.04, así que me debería permitir obtener una relación realista. De esta relación de reflujo no van a cambiar los datos ni el H sub 0 ni el H mayúscula sub 1. Lo único que va a cambiar es esta posición del punto operante, que típicamente se va a desplazar hacia arriba. Despejando esta parte entonces de la información, obtengo 740 kilocalorías por kilogramo, y entonces esta información de aquí me permite ubicar dónde tengo que poner yo el punto operante sección enriquecedor. Una vez que ubico este punto, prácticamente ya terminé de resolver el problema. Ubico este punto, sigo identificando la alimentación y hay una unión entre este punto operante sección enriquecedora, la alimentación y el punto operante sección agotadora. ¿Cómo sé que los tres tienen que estar unidos por una línea recta, como en este caso esta línea amarilla? Desde el inicio de este video yo te hablaba de una regla de la palanca que me permitía unir con una línea recta tres puntos distintos. Este es el equivalente al punto operante sección enriquecedora, este es el equivalente al punto operante sección agotadora y este es el equivalente a la alimentación. Yo tengo un balance global y tengo el balance por componentes. Estas ecuaciones son análogas a las ecuaciones que te he estado mostrando durante todo este video como balance global y balance por componente, considerando el balance de la columna completa,
que serían estas dos ecuaciones de aquí. Por lo tanto, sí, yo puedo relacionar la destilación, las colas de destilación y la alimentación junto con sus relativos puntos operantes. Así que, ¿qué es lo que se hizo para poder resolver este problema? Primero ubicamos el punto operante de sección enriquecedora. Teniendo la alimentación, trazamos esta línea amarilla y ya ubicamos el punto operante sección agotadora. Yo siempre comienzo de derecha a izquierda si lo que tengo como información es la relación de reflujo. En este caso es la relación de reflujo del lado derecho. Trazo esta línea vertical, que es esta línea azul. Aquí donde se junta la línea de rocío, busco la línea de equilibrio. De aquí trazo la línea azul que me lleva al punto operante sección enriquecedora. Una vez más, donde toca la línea de rocío, voy a buscar una línea de unión. Otra vez, uno con una línea recta, que es la línea azul hacia el punto operante. Donde toca la línea de rocío, trazo el equilibrio. Otra vez, línea azul hasta el punto operante. Donde toca, bajo por el equilibrio. Y así sucesivamente. Línea de equilibrio, punto operante. Línea de equilibrio, punto operante. Línea de equilibrio. Esta línea de equilibrio atraviesa la zona o la composición de alimentación. Así que yo ya no voy a seguir trazando hasta el punto operante sección enriquecedora, porque ya atravesé la alimentación. Ahora me voy hacia el punto operante sección agotadora, que es esta línea verde de acá. La línea verde la voy a prolongar porque cada una de las etapas junta líquido con su vapor. Del vapor yo sigo buscando la línea de equilibrio. Aquí trazo mi línea vertical, que en este caso es verde, hasta posa. Prolongo la línea para llegar al vapor y así sucesivamente. ¿En qué momento me detengo? Cuando yo atravieso la composición del residual de las colas de destilación, que era 0.03. Y finalmente cuento las líneas anaranjadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y concluyo que necesito razonablemente 9 etapas teóricas. Igual que en el caso del método McCabe-Thiele, cuento los platos que hay en la sección enriquecedora, que son los que están antes de la alimentación. Y luego cuento los platos hacia la izquierda de la alimentación, que sería la sección agotadora. En este caso el condensador es completo, así que no cuenta como etapa, pero la retorta sí. El problema clásico de Ponchon-Sabarit no termina aquí. Todavía me hace falta algunos cálculos simples, pero me voy a detener aquí porque entiendo que aquí ya llevamos varios conceptos y no tiene mucho caso juntarles demasiada información nueva en un solo video. Nos vemos en el siguiente.